Capítulo 5. Se conocieron. 2. Lo echan de la puerta temprano en la mañana. Choyan se dirigió en la dirección que recordaba haber escuchado de los aldeanos después de que terminó de enterrar a todos sus amados aldeanos. Se dirigía hacia Western City. Choyan había sido transportado a este mundo cuando era un estudiante de primer año en la escuela secundaria, pero ya había vivido aquí durante decenas de años. Por supuesto, el hecho de que la mayor parte de esa vida la pasara tratando de sobrevivir en el bosque de la oscuridad lo hizo madurar de una manera un poco retorcida y, como tal, era más racional de lo que cualquiera esperaría después de tal incidente. Tengo que informar de esto al señor del castillo. La Villa Harris pudo haber sido una aldea remota, pero todavía estaba bajo la jurisdicción del conde Enituse. Por eso Choyan se dirigió a Western City con la esperanza de preparar al menos un pequeño funeral para los aldeanos. También planeaba buscar información sobre los asesinos que había matado cuando perdió la calma, ya que no podía hacerles ninguna pregunta. Sin embargo, despedir a los muertos como era debido vino antes de la venganza. Si lo piensas bien, realmente es una persona cariñosa. Pero perder a todas las primeras personas que le mostraron amor después de decenas de años en el bosque de la oscuridad a la vez hizo imposible que la mente de Choyan no se retorciera. En la novela, fue entonces cuando Kale se mete con Choyan y le toca un nervio. Recordó lo que Kale en la novela le dijo a Choyan. ¿Por qué debería importarle a mi padre si algunos aldeanos inútiles están muertos o no? Esta copa de alcohol en mi mano vale más que todas sus vidas inútiles juntas. Choyan comienza a reírse de las palabras de Kale mientras le pregunta. ¡Qué pensamiento tan interesante! Tengo mucha curiosidad por saber si cambiarás de opinión o no, lo probamos. Esa prueba fue golpear a Kale hasta convertirlo en pulpa, de modo que estuvo casi muerto. Lo sorprendente fue que Kale nunca cambió de opinión, incluso después de que lo golpearon hasta convertirlo en pulpa. Ah, me da escalofríos. Kale comenzó a frotarse el brazo después de ver la piel de gallina que se estaba desarrollando. Rápidamente tomó un sorbo del té que Billos le había traído. Luego miró por la ventana una vez más, solo para recuperar los escalofríos. Es ese punk. En el momento en que se abrieron las puertas para la mañana, un joven que vestía ropa con marcas negras por todas partes, de modo que parecía que la ropa se quemó en varios lugares, se acercó a la puerta. Fue Choyan. Kale no se levantó de su asiento mientras observaba a Choyan. Su velocidad era admirable, ya que corría como un loco a través de una distancia que normalmente tomaría un carruaje una semana en recorrer, pero, como resultado, parecía un desastre. Por supuesto, los eventos en el pueblo también fueron responsables de un poco de su aspecto desordenado. El guardia bloqueó el camino de Choyan cuando entró con la cabeza gacha, luciendo completamente exhausto. Kale no sabía lo que estaban diciendo, pero pudo ver a Choyan negar con la cabeza ante la pregunta del guardia. Estoy seguro de que le estaban preguntando si tenía alguna identificación. Los guardias de Western City eran generalmente amables pero estrictos en cuanto a las reglas. Replicaron la personalidad de su señor, el conde de Ruz. Lo echaron a patadas. Como era de esperar, Choyan salió por la puerta. Ni siquiera lanzó un ataque. Después de correr continuamente durante un día, su conciencia ligeramente recuperada le dijo que no matara a un hombre inocente. Choyan ahora esperará hasta la noche antes de saltar sigilosamente sobre la muralla de la ciudad para entrar. Luego se encuentra con Kale, que estaba ocupado bebiendo. Shriek. Como Kale estaba solo, el sonido de la silla al ser empujada mientras se levantaba sonaba bastante fuerte. Bajó las escaleras e informó a Billos que estaba en el mostrador. Volveré pronto. No limpies mi lugar. Sí, joven maestro. Espero su regreso. Kale ignoró la sonrisa en el rostro regordete de Billos mientras salía de la tienda de té. No rompió nada. Kale podía oír la voz de alguien procedente del interior de la tienda, pero no le importaba. Necesitaba sentar las bases para ganar ese escudo indestructible hoy. El escudo indestructible. No se trataba de un elemento físico. La mejor comparación podría ser el escudo de maná de un mago. Algo que en realidad no tenía forma física.
Sin embargo, era muy diferente de un escudo de maná, ya que estaba más cerca de la superpotencia que de la magia. Lo curioso fue que el humano que creó el poder, pero terminó muriendo, fue alguien que sirvió a un dios pero terminó siendo excomulgado. Hay todo tipo de cosas raras en esta novela. Como ocurre con la historia de cualquier mundo de fantasía, este mundo también tenía su historia antigua. Durante esa época antigua no se desarrolló ni magia ni armamento. En cambio, era una sociedad donde su propio talento innato o los talentos reunidos de sucesos sobrenaturales desempeñaban un papel fundamental. Los poderes más fuertes en esa sociedad eran superpoderes, poderes divinos y fuerzas naturales. Fue una época muy primitiva. Algunos de esos poderes han durado todo el tiempo hasta ahora, permaneciendo ocultos en ciertos lugares o elementos. Era posible tomar esos poderes para uno mismo si se cumplía con las condiciones adecuadas. Poderes antiguos. Los héroes encontrarían estos poderes, sin embargo, todos estos poderes eran poderes de apoyo, no lo suficientemente fuertes como para ser usados como el pilar de un héroe. Estos eran los poderes que Cale estaba buscando encontrar. Todo menos los poderes divinos. Ya sea Dios o ángeles o demonios, Cale no quería involucrarse con ninguno de ellos. Por eso Cale buscaba los poderes que las personas desarrollaron naturalmente o provenían de la naturaleza. Esa es la manera de asegurarme de que no necesito hacer ningún esfuerzo. Esos eran los tipos de poderes que estaba buscando. Algo como el arte de la espada o la magia requeriría que hiciera un esfuerzo para practicar. No quería hacer algo así. A diferencia de otros libros, la antigua civilización de la novela, el nacimiento de un héroe, no era tan fuerte. A medida que la civilización se desarrolló, la magia y las habilidades de invocación que se desarrollaron eclipsaron los poderes naturales que dejó la antigua civilización. Los superpoderes eran de la misma manera. La mayoría de los superpoderes sutiles quedarían impresionados por un solo golpe del aura que se usó en la actualidad. No era como si los héroes usaran estos poderes con moderación sin ninguna razón. Y mi objetivo es reunir estos superpoderes sutiles para volverme decentemente fuerte. Fue un gol satisfactorio, especialmente porque también conocía el poder antiguo que podría fortalecer estos superpoderes sutiles. Para dar el primer paso en su plan, Cale comenzó a buscar el antiguo poder que estaba escondido en Western City. Conocía el requisito para ganar ese poder. Joven maestro, bienvenido. Cale simplemente asintió con la cabeza hacia el panadero, quien se inclinó tan bajo que parecía que su cabeza podría tocar el suelo, para responder. Jadear. Podía oír al panadero jadear, pero Cale fingió no oírlo. Se sentía mal por cómo su reputación de basura estaba haciendo que este panadero fuera tan temeroso. Dame un poco de pan. Perdóneme. Cale señaló todo el pan en la panadería y respondió con severidad. Todo de aquí para allá. Clang. La moneda de oro que Cale sacó comenzó a girar en el mostrador. Empaca todo. El panadero parecía estar congelado en su lugar mientras Cale continuaba hablando. 2 o 3 monedas de oro más deberían ser suficientes para el pan de una semana, ¿verdad? La mirada del panadero, que había estado en la moneda de oro, se trasladó a Cale. Era demasiado dinero para pagar el pan. Cale simplemente respondió estoicamente a los ojos temblorosos del panadero. Puedo ir a otro lugar si no lo quieres. No, no es nada de eso. Joven maestro, lo empacaré lo más rápido posible. El panadero fue extremadamente respetuoso por una razón diferente a la anterior mientras se movía rápidamente. Después de unos minutos, Cale salió de la panadería con una bolsa llena de pan al hombro. A pesar de que era solo pan, pesaba bastante. El peso hizo que Cale comenzara a fruncir el ceño, e ignoró al panadero que lo estaba viendo irse mientras salía a la calle. Cale caminó tranquilamente por la calle, notando que cualquiera que hiciera contacto visual con él se daría vuelta rápidamente y se alejaría. La mayoría de la gente incluso se escapó para evitar el contacto visual con él. Realmente es diferente a Corea. Es verdaderamente un mundo de fantasía. Cale miró a su alrededor mientras deambulaba por este mercado que desprendía la típica sensación de fantasía. MMPH.
Cada vez que hacía contacto visual con un comerciante, se sorprendían y evitaban su mirada. Tsk. Cale realmente debe haber estado a la altura de su título de basura en el pasado. Cale estaba hablando una miasterisco da de sí mismo mientras pasaba por el mercado y se dirigía a la parte occidental de Western City. El barrio pobre estaba ubicado al oeste. No importaba lo rico que sea un territorio, siempre habrá gente pobre. En una situación como esta, la mayoría de la gente probablemente esperaría que sucediera algo similar. Es un encuentro fatídico que puedes ganarte compartiendo comida con los pobres. Desafortunadamente, ese no fue el caso. Cale podía sentir a la gente mirándolo tan pronto como entró en los barrios bajos. Este era el lugar donde vivían juntos tanto los más ociosos como los más viciosos. Aunque los pobres podrían no conocer el rostro de su señor, el conde conocían el rostro de Cale. Estas personas que no tenían nada necesitaban prestar aún más atención al tipo de persona que causaría un alboroto en el mercado, pubs, plazas, bueno, lo que sea, y Cale probablemente también haya causado un alboroto allí. Tsk. A pesar de que conocían todas estas historias sobre Cale, no pudieron resistir el dulce olor del pan en la bolsa de Cale. Cale simplemente ignoró todas estas miradas mientras seguía caminando. La punta de su costoso zapato de cuero comenzó a ensuciarse por el agua sucia. Un hedor desconocido también llenó la nariz de Cale, lo que lo hizo naturalmente comenzar a fruncir el ceño. Esto le hizo empezar a caminar aún más rápido. Los tugurios estaban en un lado de una pequeña colina y constituidos por casas antiguas. Cale se dirigía hacia la cima de esa colina. A medida que se acercaba, las miradas y los pasos de las personas que lo seguían también comenzaron a disminuir. La mirada aguda de Cale probablemente también jugó un papel en esto. Es mejor aquí. Después de ser liberado del hedor, Cale se paró en la cima de la colina y se dio la vuelta para mirar hacia Western City. Por supuesto, esta colina no era tan alta como la finca del conde. No había forma de que permitieran que el señor del territorio viviera en un lugar más bajo que esos barrios marginales. Cale volvió a sus sentidos mientras se dirigía hacia un árbol que estaba vallado en todas direcciones. La cerca, que estaba hecha de tablas del ancho del cuerpo de Cale, tenía una entrada que se había podrido. Se rompió fácilmente una vez que Cale empujó la cerca. Este gran árbol parecía haber durado cientos de años. Los árboles de los barrios marginales solían cortarse para hacer leña o se les quitaban las capas para inutilizarlos, pero este árbol no era así. La razón fue simple, la razón se podía escuchar en el oído de Cale. Estos dos eran los únicos dos que lo habían seguido hasta el final desde los barrios bajos. No puedes acercarte a ese árbol. Cale ignoró esa advertencia. También escuchó otra voz preocupada. No puedes ir allí. Es un árbol devorador de hombres. Un árbol devorador de hombres. Cualquiera que se colgara de este árbol se convirtió en momia de la noche a la mañana. Además, cualquier sangre que cayera en este árbol desaparecería instantáneamente. Finalmente, solo había tierra alrededor de este árbol. La hierba, e incluso las malas hierbas, no se encontraban por ninguna parte. Este era el árbol que Cale estaba buscando. Hace mucho tiempo, en la antigüedad, había una persona que amaba tanto la comida que su glotonería en el lugar de culto hizo que lo echaran. Esa persona terminó muriendo de hambre. Se dice que este árbol creció en la parte superior de su cuerpo, y el rencor y la fuerza de esa persona estaban en este árbol. El escudo indestructible que Cale estaba buscando estaba aquí. Qué primitivo, misterioso y extraño era esto. La mayoría de los poderes antiguos eran misteriosos así. Cale sacó un pan de la bolsa y observó cuidadosamente un agujero del tamaño de la cabeza de un adulto. Primero necesitaba despedir al dueño de esa voz antes de comenzar su trabajo. Sin embargo, antes de que Cale pudiera decir algo, la voz fue aún más fuerte esta vez ya que ya no podían ver a Cale desde fuera de la cerca porque se agachó. La voz temblaba un poco. Vas a morir, no lo hagas. Cale se apretó las sienes con los dedos. Suspiró. La cantidad de personas que lo seguían disminuyó a medida que se acercaba al árbol devorador de hombres en la cima de la colina, sin embargo, el dueño de esa voz continuó siguiéndolo.
Siempre hay punks entrometidos sin importar a dónde vayas. Cale frunció el ceño mientras giraba la cabeza. Cuando lo hizo, notó a una niña que parecía tener alrededor de 10 años sosteniendo la mano de su hermano menor mientras lo miraba. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Al ver que Cale fruncía el ceño y la miraba, la joven tropezó con sus palabras y comenzó a murmurar. «Es un árbol devorador de hombres. Vas a morir». «No voy a morir». Cale sacó 2 panes de la bolsa y se los arrojó a la niña. No importaba si rodaba por el suelo porque todos estaban envueltos individualmente. «Toma eso y piérdete». El joven tomó instantáneamente el pan, pero la joven todavía dudaba. Al final, Cale necesitaba usar su identidad. Se puso de pie y empujó la cabeza fuera de la cerca. «Ustedes dos no saben lo de Cale la basura». El rostro de la joven palideció. Su hermano menor solo miró hacia Cale antes de tomar el otro pan para su hermana y comenzó a tirar de su brazo. «Nuna». La joven miró de un lado a otro al árbol y a Cale incluso mientras la tiraban. «Vas a morir». Cale chasqueó la lengua a la joven que continuó diciendo eso, antes de asegurarse de que no hubiera nadie más mientras se sentaba debajo del árbol. Nadie podría ver lo que estaba haciendo a menos que se acercaran directamente a la valla. «Empecemos». Comenzó sacando una barra de pan de la bolsa y metiéndola en ese agujero. Su mano pronto desapareció en la oscuridad debajo del árbol y Cale pudo sentir una sensación de frío cuando el pan en su mano desapareció. Sintió que toda su mano podría ser succionada y rápidamente la sacó. La oscuridad en el agujero debajo del árbol seguía siendo la misma. Si mueres con rencor, tienes que resolver ese rencor. Este árbol devorador de hombres no era en realidad un árbol devorador de hombres. Era un árbol que comería cualquier cosa. Fue el efecto secundario del poder que dejó la persona que murió de hambre. Pero que algo así esté relacionado con una fuerza antigua. Era cómico, pero lo hacía parecer más realista. Recuerdo que dijo que necesito alimentarlo hasta que desaparezca la oscuridad. La oscuridad en el agujero debajo del árbol no fue el resultado de la sombra. Era oscuridad formada por el rencor. Esto no se podría hacer con otras personas. Una persona tenía que seguir proporcionando una gran cantidad de comida hasta que desapareciera la oscuridad. Una vez que la oscuridad finalmente desaparezca, aparecería la luz que se escondía debajo. Una vez que se coma esa luz, el escudo indestructible se convertiría en Cale. «Come todo lo que quieras». Cale puso la abertura de la bolsa en el agujero y vació todo el pan en él. En una situación normal, ese pequeño agujero debería haberse llenado de pan, sin embargo, solo la oscuridad continuó una vez que Cale quitó la bolsa. «Supongo que necesitaré unas 10 bolsas más grandes». La oscuridad en el agujero era un poco más tenue que antes. 10 bolsas. Solo alguien como Cale con 3 millones de gallons de subsidio podría decir casualmente tal cosa. Rumble tilde. Un grito extraño pareció resonar desde el árbol. Parecía estar diciendo que tenía hambre y pidiendo más comida. Cale sintió que la oscuridad de repente podría extender la mano y agarrarlo. Comillas. Da un poco de miedo. Cale se levantó rápidamente. Sintió que no debería estar aquí por mucho tiempo. ¿Qué puede hacer un rencor estúpido? La gula era algo aterrador. «Regresaré mañana». Cale se despidió del árbol que retumbaba como si fuera una persona y salió del área vallada. Cale notó que los hermanos comían el pan tan pronto como ingresó a los barrios bajos. Para alguien que decía que no debería ir allí porque era un árbol devorador de hombres, parecía estar disfrutando de los panes. Les debe estar gustando el sabor, porque ambos parecían muy felices. Mi. Cale resopló a los hermanos antes de ignorar sus miradas. Sin embargo, sus miradas no estaban sobre él, sino sobre la bolsa que antes estaba llena de pan pero que ahora estaba vacía. Probablemente tenían curiosidad. Pero, ¿qué podían hacer? No pudieron hacer nada. Estos niños probablemente estaban demasiado asustados para siquiera acercarse al árbol devorador de hombres. Sin embargo, siempre es bueno estar seguro. Sería malo si subieran al árbol y metieran la cabeza en el agujero y se los comieran. Los niños de los barrios bajos no tienen miedo.
Era porque atesoraban un solo grano de arroz más que una hoja que se les acercaba. La muerte siempre estaba a su alrededor, por eso no le temen a la muerte. Temen más el hambre que la muerte. Era algo que estaba escrito en El nacimiento de un héroe. Por eso Kale decidió hablar con la pareja de hermanos. Si quieres volver a comer pan mañana, no digas nada. Los dos hermanos no dijeron nada. Inmediatamente siguieron la orden de Kale. La joven, que parecía vacilante antes, puso su mano sobre la boca de su hermano y fingió no ver a Kale. Kale sonrió y pensó que era bastante inteligente, ya que rápidamente abandonó los barrios bajos. Las personas de los barrios bajos que sabían que Kale había ido a la cima de la colina lo miraban preguntándose qué locura estaba haciendo ahora, pero a Kale le gustaba ese tipo de mirada. Las personas fuera de los barrios bajos también miraron a Kale de manera extraña, pero a Kale no le importaron esas miradas. «Ah, joven maestro, regresaste». Una vez que Kale regresó a la tienda de té, Billos lo saludó muy feliz. «Sí, tráeme una nueva taza de té. Una refrescante esta vez». Kale volvió a su asiento en el tercer piso. Debería haber estado bastante ocupado en este momento, pero no había nadie más en el tercer piso. Todos evitaban la basura de la familia del conde. Por eso Kale podía relajarse. «Aquí está su té, joven maestro. También traje algunos postres». «Ah, genial, gracias». Kale solo continuó mirando hacia la puerta de la ciudad mientras tomaba un sorbo de té. Billos observó el rostro de Kale con una expresión extraña antes de dejar silenciosamente el tercer piso. Fue extraño escuchar a Kale agradeciendo a alguien. Kale continuó pidiendo té y postres mientras miraba por la ventana hasta que el cielo se volvió naranja lentamente y el sol se puso. Solo se levantó cuando llegó la noche y estaba oscuro afuera. Ahora era el momento de interactuar con el tipo peligroso que vendría desde fuera del muro.